Arnoldo, ¿qué Casi. onda con el paro nacional judicial? ¿Cómo vas viendo todo este tema? Que me parece que puede haber dos aspectos. Uno, el de la movilización, que bueno, parece que está prendiendo, al menos lo que vemos en imágenes en varios lugares, con activismo, con discurso, por un lado, y por otro, el fondo del asunto, que es la gran discusión. Y si quieren, dejemos para otro momento el llamado que hizo el presidente a 5 súper ricos mexicanos para que den su opinión sobre este tema. Si quieren, dejémoslo aparte. Y por lo pronto, Arnoldo, vamos entrando al proceso del paro nacional, sus consecuencias, sus perspectivas, Arnoldo. Bueno, están defendiendo privilegios, son una clase laboral privilegiada y no todos van a ir se van a sumar, no creo que nadie quiera renunciar a ellos voluntariamente. Eh, también se mueve, ahora sí piramidalmente, o sea, obedecen a jerarquías, son trabajadores que están bajo las órdenes de jueces, de magistrados, de tribunales, entonces no es muy difícil pensar que pueda haber una movilización muy general. Hoy platicaba yo con otro abogado en la mañana y me decía, mira, el problema del Poder Judicial es que siempre hay dos partes en un juicio y siempre alguien queda molesto o inconforme. Dice, entonces, de entrada, la mitad de los que han tratado asuntos en el Poder Judicial están contra los jueces. Y en segundo lugar, como tienen un rezago enorme, ahí ofenden a las dos partes. Entonces, si hiciéramos una encuesta entre usuarios del Poder Judicial, no creo que salieran muy bien librados. Pero eso no deja de ser círculo rojo, porque más allá, y en esto creo que el presidente hoy dijo una cosa que es pragmáticamente cierta, realista, pues esto no le importa a la mayoría de los mexicanos, ¿no? Si les importara, pues hubieran hecho caso de los múltiples llamados de la oposición, de Xochitl y de esos dos partidos políticos que la acompañaban y de los medianamente ricos que la acompañaban, de que no se votara masivamente por Morena para evitar estas circunstancias políticas. Entonces, bueno, pues es una circunstancia, habrá que enfrentarla, son resistencias que pues, cuando estás tocando intereses ocurren. Ahora, la preocupación debería ser otra, creo que la preocupación, y creo que aquí Federico se nos puede ilustrar mucho, es si el plan B realmente representa una solución. A todos los múltiples problemas acumulados de rezago, de insuficiencia de administración de justicia en un país profundamente injusto, y creo que no, creo que ahí sí puede ser el inicio de algo, pero no sería, lo vimos ya con el golpe de estado de Zedillo a la corte en los 90, ¿no? Que absolutamente regresaron los mismos vicios, creo que agravados, creo que el tema del nepotismo se agravó, entonces estamos discutiendo ahorita nada más sobre el tema de los privilegios de los que están actualmente, que sí merecerían un serio recorte. Bien, gracias, Arnoldo. Federico Anaya, ¿cómo ves el tema específico del paro nacional? Y me atrevo a preguntarte o a pedir tu precisión de eso qué implica en términos procesales el cumplimiento de plazos, de términos jurídicos fatales. Es decir, si esto continúa, digamos, una semana, no sé qué embrollo procesal pueda suceder y qué implica de dificultad para ir reparando ese tipo de circunstancias lesivas al proceso. Federico. Bueno, de entrada, también hay que aclarar que el círculo rojo del que hablaba don Arnoldo es nada más federal. Tenemos los 32 sistemas judiciales de cada estado funcionando. Esos no se fueron a paro. Entonces, y ahí hay una cosa bien importante, porque 64%, según las últimas mediciones, de todos los asuntos son civiles familiares y 22% son mercantiles. Los mercantiles a veces son federales, pero no necesariamente. Pero como mínimo, 64% de los asuntos están en los estados y esos no están siendo afectados. Entonces, el círculo rojo es mucho más pequeño de lo que parece. Entonces, la pregunta es, ¿eso va a provocar un embrollo procesal? No. Uno. Dos, tampoco son tontos, o sea, no comen fuego. Dejaron guardias, especialmente en lo muy urgente, que es la vocación más seria del Poder Judicial Federal, que son los amparos en materia penal, que es cuando la gente está pidiendo su libertad o que se rompa una incomunicación. Y eso va a seguir funcionando, como siempre, con guardias. Entonces, me parece que incluso eso que acabo de decir, si el círculo era rojo, nada más, y aparte es un círculo rojo pequeño,
el impacto es muy menor. Y un detalle importante, casi nadie pregunta cuánta gente va a los tribunales, pero Sara Lovera y el CIDE calculaban que solo 30% de la población mexicana acuden a un abogado. Ojo, y ni siquiera a los tribunales. O sea, abajo del 30% de la gente va a los tribunales. Y por lo tanto, digo, eso no es una huelga en la Comisión Federal de Electricidad. No creo que vaya a embrollar mucho. Bien. Y sobre el paro en sí, como movilización política, social, ¿cómo la vas viendo, Federico? Detalle interesante, el Palacio Legislativo de San Lázaro, que es donde está Consejo de la Judicatura y Tribunales de Amparo Laborales en la Ciudad de México, se vio muy fuerte, efectivamente, y fue mucha gente, pero en otras sedes de la misma Ciudad de México había bastante menos gente y hay una guardia más o menos pequeña, por ejemplo, en León, que un amigo que vive por allá nos mandó un video y que anda circulando ahorita. No me parece que vaya a tener mucho impacto, y ya lo dijo el compañero Cuellar, por lo menos la mitad de la gente está enojada con el juez que dictó en su contra, y una parte de los que todavía no dictan sentencia, o las dos, están enojadas por el rezago. Entonces, en mi opinión, es una mala movida. Y agregaría un detalle, es cierto que los titulares de los juzgados, que son jueces magistrados, dominan a sus trabajadores, pero no es un dominio fácil. En los diálogos nacionales hubo por lo menos 3 intervenciones del Sindicato Nacional que, atención, los que se fueron a paro desde el lunes son los trabajadores normales, verdaderamente trabajadores, no jueces, no magistrados. Supuestamente magistrados entran a paro mañana, pero esos trabajadores, su sindicato, que no es muy bueno ni muy representativo, se quejó, por ejemplo, de que de manera sistemática Consejo de la Judicatura les ha quitado derechos procesales y de protección, dejándolos en las manos de los jueces y magistrados. Entonces ahí hay un pleito de clase dentro de los trabajadores del Poder Judicial contra los titulares que apenas nos estamos enterando que existen. Entonces, tampoco veo que estén muy unidos, pues. Bien. Temoris Greco, estamos en presencia de una movilización gremial, una demanda específica, pero pareciera que están también muy asidos a esta movilización, pues la esperanza de sectores opositores a la 4T que dicen a lo mejor de aquí nos levantamos para una gran movilización, y hay personajes ya de color rosa que están impulsando y diciendo que son solidarios con este movimiento. ¿Cómo ves este momento, Temoris? Yo creo que estos personajes que mencionaba Federico, que gracias a su posición en la estructura tienen la oportunidad o están en condiciones de ejercer un control sobre los demás, pues son los primeros interesados en que esa estructura no cambie para seguir ejerciendo ese control sobre los demás. Pero ¿cuánto tiempo va a durar ese control? ¿Cuánto tiempo los otros van a someterse a esta estructura? Sí, lo que están viendo es que la estructura va a cambiar, que es muy difícil que lleguen a impedir, sobre todo si el viernes se confirma que la coalición de gobierno va a tener los votos necesarios en el Congreso para reformar el Poder Judicial, pues ya no van a tener este interés porque ya no saben quién va a quedar por encima de ellos. Y seguramente habrá un sector que quiera quedar bien y que quiera demostrar su lealtad al oficialismo en turno para quedar bien, pues, en lo que sea que pase con el Poder Judicial. Lo que estamos viendo reaccionar, y eso, pues, aquí estoy haciendo eco de lo que Arnoldo y Federico ya dijeron, pues es un viejo sistema, viejo desde el 96, cuando lo de Zedillo, pero es un sistema en el que quienes están arriba, pues no quieren que haya una transformación y se van a negar. Pero ¿qué tan lejos puede ir eso? Estaba viendo la prensa, estaba viendo el diario Reformas, que en su portada de hoy
infla esto y dice en 2 palabras, la resistencia, ¿no? O sea, el periódico de los ricos llamando a la resistencia. Mañana va a decir a las barricadas y todo eso, inflando el tema. Estaba viendo la portada del Universal y ya en el Universal están fotos de más cerradas de algunas personas que sostienen pancartas en donde dice, nos defendemos para poder defenderte. Sí. Y lo que no se preguntan es, ¿quién cree que el sistema judicial lo defiende? ¿Quién que no tenga influencias o quién que no tenga dinero para comprar voluntades en el Poder Judicial cree que puede ser defendida o defendido por el Poder Judicial? Y también decía otra pancarta, si no somos políticos, fuchi. Pues en gran medida, yo creo que hay un rencor de la gente en general en México contra el sistema por el comportamiento del sistema, del cual es un ejemplo el Poder Judicial. En el Poder Judicial pocos hemos sentido que los funcionarios que están ahí se consideran servidores públicos, pueden usar la palabra, pero un servidor público sirve al público y aquí parece que sienten que es al revés, que el público tiene que servirlos a ellos, que los jueces o los magistrados son personas superiores a la persona, al ciudadano en general, y que por lo tanto se les tiene que rendir pleitesía. Es también lo que ocurre con los legisladores, es también con lo que ocurre con los secretarios. O sea, eso es muy común, pero es muy difícil que el Poder Judicial o este movimiento de protesta pueda concitar un apoyo en una ciudadanía que está divorciada, que se ve lejana a ellos, porque siempre los ha visto, por un lado, que se creen que están por encima de todos, y por el otro, que no cumplen con su función básica, que es proveer justicia. Son administradores o vendedores de impunidad. Hay personas que yo sé que están haciendo su mejor esfuerzo, profesionales que trabajan desde adentro del Poder Judicial y esperando cambiarlo desde adentro, pero son como pececitos que nadan contra el cardumen. Y el cardumen es parte de ese sistema de corrupción. Y la gente, efectivamente, tiene razón Arnoldo, hay que ver si eso es lo mejor para cambiarlo. Pero el problema, o sea, si el plan B, el problema es que no hay una propuesta para cambiarlo. O sea, lo que está haciendo la oposición, lo que están haciendo esas élites judiciales, no es simular, intentar engañarnos, hacer pensar que todo está bien y que debe quedarse como está, cuando en realidad es absolutamente lo contrario. Tiene que cambiar. Bien, gracias, Arnoldo. Un tema que está ahí es el de la sobrerepresentación legislativa Perdón, ¿quieres decir algo? Sí. Antes de abandonar el tema judicial, porque me parece muy importante esta cuestión. AMLO les planteó que se autorreformaran, muy iniciando el gobierno, cuando incluso su acercamiento con Saldívar, y Saldívar quizás, no sé, equivocadamente o con falta de tacto político, intentó algunas cosas, pero encontró una gran resistencia. Tampoco fue un intento en profundidad. Y el Poder Judicial cometió este error que en medio de la ola de resistencia anti-López Obradorista se emocionaron de meterse al terreno de la política, o sea, cuando ellos no lo son y siguen cometiendo ese error. AMLO lo que necesita son pretextos para campañas, porque además tiene su altísima popularidad, sus recientes triunfos. O sea, AMLO es una especie de Napoleón civil, ¿no? No está a gusto, tranquilo, necesita ir a otra campaña y a otra batalla. Y aquí el Poder Judicial, en esta locura en la que se metieron y en buena responsabilidad por su conducción con la Corte, con los magistrados, con el grupo que todavía domina, le dieron el pretexto perfecto para ir a una nueva causa que abona a su popularidad, porque del otro lado no hay más que la defensa, como repito, de privilegios. Entonces también, tanto táctica como estratégicamente, parece que no han podido contratar a ningún buen asesor o traen a los mismos de Xóchitl. Bien, Arnoldo.